5 altos respondedores. Ahora que ya conoces los principales causantes de las enfermedades cardiovasculares, debemos hablar de los altos respondedores. Los altos respondedores son personas que, por una serie de circunstancias fisiológicas o alimentarias como el ayuno o una alimentación baja en carbohidratos, low carb, ven aumentado su colesterol. En este capítulo te explicaré el porqué. Pues es muy importante comprenderlo. La literatura científica lleva décadas basando sus estudios en personas glucodependientes, es decir, que usan glucosa como prácticamente único sustrato energético y, por lo tanto, consumen grandes cantidades de hidratos de carbono en todas sus formas, tanto en almidón como en azúcares simples. En los últimos años, el número de personas que hacen una alimentación baja en carbohidratos, o que practican el ayuno, no ha dejado de crecer exponencialmente. Cada vez hay más personas despiertas que quieren cuidarse de una manera coherente con su fisiología y su genética. Estas personas, entre las que me incluyo, cambiamos por completo el panorama científico, ya que, para nosotros, el principal sustrato energético no son los carbohidratos, sino la grasa. ¿Qué supone esto a nivel fisiológico? Vamos a descubrirlo en las siguientes páginas. 5.1 Energía con una alimentación alta en grasas. Como siempre he defendido, la alimentación predilecta del ser humano es aquella que sea baja en hidratos de carbono. Dentro de estas, tenemos las alimentaciones que se llaman bajas en carbohidratos low carb y las muy bajas en carbohidratos very low carb, más conocida como keto o cetogénica. La diferencia entre ambas es la cantidad de macronutrientes que se consume. La alimentación cetogénica persigue la cetosis nutricional casi constante, es decir, utilizar grasa como sustrato energético. La alimentación cetogénica o muy baja en carbohidratos se podría repartir en un 80 o 90% de grasa, un 10 o 15% de proteína, un 5% de hidratos de carbono o menos de unos 20 a 50 gramos al día. Esto último depende de la actividad física. Por otro lado, está la alimentación baja en carbohidratos tipo paleo, que, a diferencia de la cetogénica, puede incluir tubérculos, raíces y frutas. Se consigue entrar en cetosis sobre todo en personas deportistas que practican el ayuno, pero es más complicado en personas sedentarias. Se podría repartir en un 60 o 65% de grasa, un 15 o 20% de proteína, un 10 o 20% de carbohidratos, ajustado según la actividad física de la persona. Para mí, lo óptimo es hacer etapas alternando, respetando la estacionalidad de los alimentos, entre la alimentación cetogénica y la alimentación tipo paleo. Si queréis profundizar en este tema, lo desarrollo en mi primer libro. Así que os animo a que le echéis un vistazo. Por otro lado, me gusta aclarar que el estado predilecto del ser humano es obtener la energía de la grasa, excepto en algunas situaciones de estrés, como algunas etapas del ejercicio. Ha sido así durante toda la historia evolutiva del género Homo, hasta la llegada de la agricultura. Para que te hagas una idea, los niños nacen en cetosis y se mantienen así hasta que muchos padres caen en las telarañas del marketing y empiezan a
Dar productos a sus hijos llenos de harinas refinadas y azúcar. Por supuesto. Algo sin precedentes en nuestra historia evolutiva. Seguramente nuestros ancestros introducirían la grasa y la proteína animal en edades tempranas, masticadas por los padres. Este comportamiento se pudo observar en los inuits. De hecho, la carne roja y el hígado son alimentos predilectos en el comienzo de la alimentación complementaria. Una vez se entra en la dinámica de dar al pequeño todo tipo de productos modernos repletos de azúcares, el pequeño se hace adulto siendo glucodependiente y no volverá a experimentar el estado de cetosis. Por otro lado, nuestro cuerpo es inteligente y el exceso de azúcar en él organismo se convierte en grasa, que es el sustrato energético que más se utilizaba hasta la llegada de la glucodependencia. Las reservas energéticas de glucosa en el organismo son en forma de glucógeno y son pequeñas, de unas 2000 o 2500 kilocalorías. Sin embargo, un hombre sano puede tener entre 80.000 y 135.000 kilocalorías de energía almacenada en forma de grasa. Mientras que una mujer sana puede tener entre 92.000 y 140.000 kilocalorías. La energía predilecta del humano nunca ha sido la glucosa, sino la grasa. Realmente, el Homo sapiens actual tiene un sistema lipídico totalmente modificado por la glucodependencia y recuerda que la glucosa es soluble en sangre. Estas personas no utilizan tanta grasa como sustrato energético y tendrán problemas a largo plazo de resistencia a la insulina. Insisto, el ser humano es lipófilo y su sustrato energético predilecto es la grasa. Cuando comienzas una alimentación baja en carbohidratos, especialmente cetogénica, tu sistema lipídico cambia, es normal, porque al final necesitas más transportadores de grasa. Esta situación no se había contemplado en las últimas décadas y actualmente está siendo toda una revolución. Las personas que hacemos una dieta baja en carbohidratos tenemos flexibilidad metabólica y nuestro sistema lipídico cambia drásticamente para mejor. Esto es, en parte, de lo que vamos a hablar en los siguientes capítulos. 5.1.1 Cómo el organismo maneja la energía para que llegue a todas nuestras células. Como cualquier otro ser vivo, tu cuerpo está formado por células, la unidad básica de tu organismo. Tu cerebro, tu corazón, tus manos, tu pelo, todo está formado por células. Casi todas las células necesitan energía y la mayor parte la consiguen de la sangre que circula por tu cuerpo. Llegados a este punto debes comprender que hay dos fuentes de energías predilectas en el cuerpo, la glucosa, carbohidratos, y la grasa. El cuerpo, al ingerir carbohidratos, los convierte en glucosa que circula por él para abastecer a las células hambrientas. Este proceso se realiza gracias a la insulina, hormona. Cuando una persona tiene resistencia a la insulina, la glucosa se dispara en sangre debido a que la hormona no está haciendo bien su función comiendo la misma cantidad de carbohidratos. La otra fuente más importante de energía para las células es la grasa, ácidos grasos. Las células también adquieren ácidos grasos del torrente sanguíneo. Es importante entender que la glucosa puede flotar fácilmente en la sangre. Porque es hidrofílica, se lleva bien con los líquidos, sin embargo, los ácidos grasos, no.
Las grasas son hidrófobas, son como el aceite y el agua, no se mezclan bien. Para solucionar esto, el cuerpo produce diferentes moléculas para transportar la grasa correctamente. La primera es empaquetando 3 ácidos grasos en una molécula combinada llamada triglicérido, formada por 3 ácidos grasos unidos a un glicerol. El glicerol, después de liberarse de los ácidos grasos, regresa al hígado para convertirse en glucosa. Gluconeogénesis. Sí, la grasa puede producir glucosa, al igual que otros sustratos. Por eso, los carbohidratos no son un nutriente esencial. 2. La segunda es creando una especie de barcos en los que viajan estos triglicéridos llamados lipoproteínas. Algunos de estos barcos son conocidos comúnmente como colesterol bueno, lipoproteínas de alta densidad o HDL, o colesterol malo, lipoproteínas de baja densidad o LDL. Otro tipo de lipoproteínas menos conocidas son las de muy baja densidad o VLDL. Estas últimas, después de entregar su energía, se remodelan hasta convertirse en lipoproteínas de baja densidad o LDL. Recuerda que todo esto está explicado en detalle en el capítulo 2. Las lipoproteínas, además de llevar energía a las células, tienen muchas funciones importantes en el organismo y una de ellas es transportar compuestos hidrofóbicos que no pueden viajar correctamente por la sangre sin un vehículo que se lo permita. Un ejemplo son las vitaminas liposolubles, como la vitamina D. Por lo tanto, las lipoproteínas son transportadores de compuestos que no pueden viajar libremente por la sangre. Otro de los compuestos que transportan las lipoproteínas son triglicéridos, que darán energía a nuestras células. El contenido de triglicéridos puede variar según las condiciones fisiológicas y ambientales, especialmente, la alimentación. Figura 5.1. Contenido de colesterol y triglicéridos de las lipoproteínas. Ahora, antes de continuar, quiero exponerte algunos puntos clave. 1. Tus células necesitan energía. 2. En una alimentación baja en carbohidratos, la principal fuente dietética de energía son las grasas, en su mayoría, triglicéridos. 3. Para llevar los triglicéridos a las células, el cuerpo los envía en forma de lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, que eventualmente se transforman en lipoproteínas de baja densidad, LDL. 4. Es normal que, en una alimentación baja en carbohidratos, aumente el colesterol sanguíneo. A un mayor uso de triglicéridos, más lipoproteínas. Por eso, es importante entender que hay una diferencia entre tener los triglicéridos altos en ayunas o tenerlos altos después de una comida. Tener los triglicéridos elevados en ayunas es signo de un metabolismo dañado, mientras que después de una comida es algo normal. Más adelante te cuento más sobre el tema. Es peligroso que aumenten las lipoproteínas. Todo depende. Al final, cada persona es un mundo, pero debemos tener en cuenta varias cosas, algunas que ya hemos visto y otras que te describiré más adelante. 1. El colesterol elevado no es un problema siempre y cuando esté en su forma saludable y se consiga tener una buena vasodilatación en la sangre.
2. Los niveles de colesterol son muy variables a lo largo de todo el año e incluso de la vida. Como ya sabes, el colesterol tiene funciones muy importantes dentro del organismo y sus requerimientos pueden variar según las circunstancias. 3. En los primeros meses de una alimentación baja en carbohidratos, el colesterol puede aumentar como parte de un proceso epigenético, adaptación al ambiente. Por lo general, con el paso del tiempo, tiende a estabilizarse. Sin embargo, hay un grupo de personas en el que suele dispararse y no tiende a la estabilización. A este grupo de personas se las llama hiperrespondedores de masa magra. Ahora hablaremos de ellas. 4. Hay formas naturales de bajar el colesterol y estrategias para bajar el colesterol en analíticas. Esto debería hacernos pensar en si realmente un parámetro que fluctúa tanto es un buen marcador de mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Lo que está claro es que no existe ningún estudio científico sobre personas que hagan una alimentación baja en carbohidratos que muestre que los niveles elevados de colesterol en este grupo de personas son aterogénicos. Es decir, que formen placa en las arterias. Repito, no hay ninguno. 5.2 Hiperrespondedor de masa magra. Un hiperrespondedor de masa magra es una persona que, después de aplicar una alimentación baja en carbohidratos, experimenta un aumento drástico de su colesterol. Se estima que puede afectar a un 50% de las personas que introducen este cambio alimentario y se caracteriza por un aumento de sus LDL y HDL y por una disminución de sus triglicéridos. Recuerda que los triglicéridos son uno de los factores de riesgo más identificados a la hora de sufrir enfermedades cardiovasculares. La alimentación baja en carbohidratos está altamente comprobado científicamente que reduce drásticamente los triglicéridos. 1. Los parámetros bioquímicos comunes en los hiperrespondedores de masa magra son 1 LDLC, 200 mg/dl, 5,2 mol/L, o superior. 2 HDLC, 80 mg/dl, 2,1 mol/L, o superior. 3 triglicéridos, 70 mg/dl, 0,79 mol/L, o menos. Estas personas suelen tener unos rasgos físicos y de vida comunes. 1. Suelen ser atléticos y con un bajo porcentaje de grasa corporal. Menor del 20% en hombres y menor del 23% en mujeres. 2. A menudo, niveles más bajos de BHB, satoínas en sangre, es decir, combustible en forma de grasa, que los de personas sedentarias. Bajas en carbohidratos, a menudo, entre 0,3 y 1,0 mol/L. 3. Generalmente, niveles más altos de glucosa en ayunas. Posiblemente debido a un ahorro adaptativo de glucosa, a menudo, entre 90 y 105 mg/dl. 4. Mayor dificultad para realizar ayunos de varios días. ¿Cuál es la razón para que se dé esta situación lipídica en los hiperrespondedores de masa magra? La clave está en cómo estas personas utilizan sus fuentes de energía. 1. Tienen menores reservas de grasa, es decir, menos energía proveniente de la grasa corporal. 2. Tienen menores reservas de glucógeno, ya que hay una ingesta baja de carbohidratos. 3. Y tienen mayores demandas energéticas, atléticos o metabolismo acelerado. Debes tener en cuenta que el cuerpo siempre busca mantener las reservas de
Glucógeno en el hígado y en los músculos razonablemente abastecidas. Incluso en una dieta baja en carbohidratos, pero, claro, esto es más complicado en una alimentación baja en carbohidratos y, si ya encima eres una persona que quema más energía que la mayoría, tienes los tanques de combustibles grasos y de glucógenos más bajos. Por tanto, tiene mucho sentido que el cuerpo quiera movilizar más energía en forma de grasa para satisfacer las necesidades del organismo, ya que no hay glucógeno disponible y la energía predilecta en una alimentación baja en carbohidratos es la grasa. Eso significa que el organismo va a producir más partículas VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad que movilizan triglicéridos desde el hígado al resto del organismo, para entregar más triglicéridos a las células y, por lo tanto, también tendrá un mayor número de LDL en el organismo. Figura 5.2. Estructura de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Es importante comprender que la energía libre proviene de la grasa dietética, es decir, los triglicéridos. Como ya sabes, los triglicéridos bajan drásticamente por el uso de la energía diaria. Por eso, en ayunas, son bajos. Porque ya se ha utilizado la energía en forma de grasa dietética. Esto sucede porque la grasa que se ha ingerido en la alimentación no es suficiente para satisfacer todas las necesidades del organismo durante las horas de ayuno. Razón por la que el organismo debe producir más barcos, LDL, para llevar energía a nuestras células y, por lo tanto, desciende el nivel de los triglicéridos, aunque aumenta el de las LDL. Esto tiene todo el sentido, ya que la vida media de las lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, es de 30 a 60 minutos, la de las lipoproteínas de densidad intermedia, IDL, es inferior a 30 minutos y la vida media de las lipoproteínas de baja densidad, LDL, es de 2 a 4 días. Por otro lado, los kilomicrones realizan sus funciones de movilizar triglicéridos del intestino, grasa dietética, al resto del organismo en unas 6 o 12 horas. Como mucho. Por lo tanto, podemos decir que los kilomicrones y las VLDL son muy rápidas haciendo su función, mientras que las LDL son más lentas. Si eres una persona que prioriza la grasa como sustrato energético y, especialmente, si eres una persona con pocas reservas de grasa corporal, pero mucha actividad, es normal que en ayunas tengas más LDL, pues son las lipoproteínas que entregan energía de una forma más lenta. Esta teoría se corrobora en niños, los cuales tienen una alta tasa metabólica en relación con los adultos y, además, necesitan grandes cantidades de energía. Los que aplican una alimentación baja en carbohidratos suelen mostrar signos de hiperrespondedores de masa magra. Es importante comprender que algunos médicos que no sepan lo suficiente sobre el colesterol y el sistema lipídico en la alimentación baja en carbohidratos, al ver estos resultados, podrían diagnosticar erróneamente hipercolesterolemia familiar con todo lo que ello conlleva. Y recalco que esta no es una situación mala, es simplemente una adaptación fisiológica para movilizar grasa como sustrato energético. De hecho, es una situación que se da de manera natural en recién nacidos, los cuales tienen niveles elevados de colesterol en comparación con su tamaño corporal,
y esto es en gran medida debido a la leche materna, que es rica en grasa saturada y colesterol. Este fenómeno tiene varias explicaciones y beneficios. Desde una perspectiva biológica y evolutiva. Todo depende de tu ambiente, si estás adaptado a un clima hostil, ese colesterol se puede volver peligroso, pero como en cualquier otra persona. Que incluso puede tener más riesgo de enfermedades cardiovasculares con una alimentación convencional rica en hidratos refinados, por su resistencia a la insulina. Tienes el colesterol elevado alto y una hemoglobina glicosilada elevada por el estrés. Trabájalo, pero la solución no es tomar estatinas ni hincharse a carbohidratos de nuevo. Lo importante para saber si tu colesterol puede ser aterogénico, o no, no sé. Mide con el colesterol total o el LDL-C, sino con otra serie de parámetros que nos hablan de la inflamación del organismo, el estado de las lipoproteínas o la presencia o no de resistencia a la insulina. Más adelante hablaremos más en profundidad de la salud cardiovascular y las analíticas indicaremos qué parámetros hay que pedir con sus porqués y cuáles son los valores funcionales en los que deberían estar. Otros 4 factores que predisponen a convertirse en un hiperrespondedor. 1. Hipercolesterolemia familiar FH, un trastorno genético que se presenta temprano con colesterol más alto y, en particular, el colesterol LDL alto. Sin embargo, esto es menos probable si el hiperrespondedor tenía rangos normales de colesterol antes de comenzar la dieta baja en carbohidratos, dado que la hipercolesterolemia familiar se habría mostrado de antemano. 2. Una o dos copias del gen ApoE4, este gen se ha identificado desde hace mucho tiempo con un mayor riesgo de colesterol elevado. 3. Hipotiroidismo, cuando la tiroides del cuerpo se ralentiza, se produce una desaceleración en la producción de receptores de LDL. Estos receptores son importantes para el uso y, en última instancia, la eliminación de LDL del torrente sanguíneo. 4. Hipersintetizador, generalmente se utiliza este término para hacer referencia a alguien con resistencia a la insulina que experimenta una producción anormalmente alta de colesterol. A continuación, voy a profundizar un poco más en la hipercolesterolemia familiar y la ApoE4 que está cogiendo un gran peso científico en los últimos años. 5.3 ApoE4. Todos tenemos 2 copias de cada uno de los miles de genes codificados en el ADN en el núcleo de cada célula de nuestro cuerpo, uno de nuestra madre y otro de nuestro padre. El gen ApoE tiene 3 posibles versiones alelos. Por lo tanto, es posible que tengas una copia de la versión ApoE4, 2 o ninguna. La segunda copia podría ser del gen ApoE2, que es la menos común, menos de un 10%, o ApoE3, que es la más común, alrededor del 60%. Entre el 15 y 20% de las personas restantes portan al menos un alelo ApoE4. Por lo tanto, las opciones para sus 2 alelos ApoE pueden ser E4/E4, E3/E4, E3/E3, E2/E4, E2/E3, E2/E2. Si ambos alelos son idénticos, usamos la palabra homocigoto para indicarlo. Homo en griego significa lo mismo. Si los 2 alelos son diferentes,
Usamos la palabra heterocigoto para indicarlo, en griego, diferente. Por tanto, 4/4 es homocigoto para ApoE4, 3/3 es homocigoto para ApoE3. Mientras que 3/4 es heterocigoto para ApoE4. Originalmente, no existía ApoE1, fue un error de etiquetado hace 40 años cuando se descubrió por primera vez. La variante ApoE4 es la más antigua evolutivamente hablando. Se cree que la variante ApoE3 se produjo por mutación hace unos 220.000 años y se ha convertido en la versión dominante, mientras que la variante ApoE2 apareció hace unos 70.000 años. Se han identificado recientemente otras versiones que son muy poco frecuentes y se les ha denominado ApoE1, 5, 6 y 7. Y es posible que se identifiquen más mutaciones en el futuro 2. Pero ¿por qué el gen ApoE4 puede llegar a ser un problema? Si en tu genética está presente la ApoE4, tienes mayor riesgo de sufrir algunas enfermedades como el Alzheimer o enfermedades cardiovasculares. Pero recuerda que la genética es como una pistola y que el gatillo son tus hábitos. Es decir, una cosa es tener predisposición y otra estar condenado a sufrirlo. Recuerda que la epigenética, el estudio de cómo nuestros genes se activan o no según el entorno, cada vez está cogiendo mayor fuerza. Por eso siempre digo que hay que darle al organismo lo que necesita para supervivir y no sobrevivir, que es lo que hacen la mayoría de las personas. La ApoE es una proteína que ayuda a transportar el colesterol por el cuerpo. Como ya sabes, la ApoE se presenta principalmente en tres formas: E2, E3 y E4. La ApoE4 no funciona tan bien como los demás y causa problemas en muchos lugares. Además, se ha verificado científicamente que las personas con esta predisposición genética tienden a elevar drásticamente sus niveles de colesterol. Todavía no existe una teoría consolidada sobre por qué exactamente es un problema. Existen varias hipótesis: la hipótesis del amiloide, la hipótesis de la tau, la hipótesis del prión, la hipótesis mitocondrial, pero lo que está claro es que es importante detectar esta situación genética para poder lidiar con ella en el día a día. Algunas estrategias para no apretar el gatillo con ApoE4 son: 1. Reducir la resistencia a la insulina. 2. Hacer ejercicio. 3. Dormir bien. 4. Manejar el estrés. 5. Llevar una dieta saludable con muchos micronutrientes, densidad nutricional. 6. Trabajar en la mejora cognitiva. 7. Trabajar en la mejora social. 8. Reducir la inflamación en el cuerpo. 9. Evitar el tabaco. 10. Evitar tener presión arterial alta. Todas estas estrategias, tengas o no este gen que te predispone a ciertas enfermedades, son beneficiosas para tu salud y tu bienestar. 5.4 Hipercolesterolemia familiar. Se trata de un trastorno genético hereditario que afecta al metabolismo del colesterol y se caracteriza por niveles muy altos de lipoproteínas de baja densidad, LDL, en la sangre desde el nacimiento o a una edad temprana. Se trata de un defecto en el receptor de LDL y otros defectos genéticos. La hipercolesterolemia aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares a cualquier edad y, principalmente, cuando se combinan con niveles plasmáticos elevados de LP, A,
o triglicéridos. En este grupo de personas es de especial interés la suplementación con vitamina C, ya que aumenta el catabolismo del colesterol. En concreto, el ascorbato estimula la 7-hidroxilada, una enzima clave en la conversión del colesterol en ácidos biliares que aumenta la expresión de los receptores de LDL en la superficie celular. En un ambiente favorable, estas personas no deberían tener mayor riesgo. El problema es que la gran mayoría lleva hábitos extremadamente fuera de lugar con un alto consumo de carbohidratos, estrés, sedentarismo, contaminación. De hecho, el 70% de las personas con hipercolesterolemia familiar son octogenarias, incluso nonagenarios. Incluso hay personas con hipercolesterolemia familiar centenarios, personas con el colesterol en 500 mg/dl. La media de edad de estas personas es similar a la población en general, 75 a 80 años, independientemente del colesterol que tengan. El 30% restante suelen tener eventos precoces porque este grupo de personas también presentan una predisposición genética a tener factores de hipercoagulación, factores que provocan trombos como la lipoproteína A elevada. No por tener el colesterol elevado.